para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Bueno, hoy vamos a estar dedicando, bueno, la insignia por supuesto es el Día de la Lucha contra Violencia Doméstica. Ya sabemos todos los datos y las cifras que tiene nuestro país, que ostenta, no con orgullo, sino todo lo contrario, con vergüenza nuestro país en estos temas. Hoy vamos a estar dedicando el programa a una lucha frontal que viene dando el presidente Tabaré Vázquez desde su primer mandato y que tiene que ver con el tabaquismo. Ustedes saben que originalmente el planteo fue no se iban a aumentar ni subir impuestos, pero hay uno que sí. Esta es la excepción. Bueno, y además por supuesto, el que tiene que ver con la impuesta primaria y la tierra. Pero, en concreto, el que va a aumentar es el impuesto al tabaco. Yo creo que si no dejaste de fumar todavía, por un tema de concientización de todos los riesgos que implica, o porque ya no tenés casi que lugares donde fumar, o porque ya te prendes un cigarrillo y te miran como si realmente estuvieras loco, capaz que dejas de fumar porque te sale carísimo, cada vez más caro, ¿no? Pero hay que ver si todas esas medidas, en realidad, tienen como puerto final la reducción del consumo real de cigarrillos, o si va por otro lado. Hay que ver también cómo influye, por ejemplo, en la economía de un país, ¿no? Aumentar los impuestos a las cajas de cigarrillos, qué pasa con el contrabando, una puesta a punto de todas estas políticas que si bien hoy ya salen las voces desde la vereda de enfrente a decir que en realidad son esto que está haciendo Vázquez de hablar del tabaquismo hoy es una nube de humo para no enfrentar otras cosas, o porque en realidad su popularidad cayó entonces, bla, 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 podrá ser, no importa, pero que el Uruguay tiene un debe. Los uruguayos tenemos un debe. Y el mundo, ¿no? Con el tema del tabaquismo, ese es un real. Un debe y un juicio. Tenemos muchas cosas, es cierto, es Un cierto. debe y un juicio. El presidente Vázquez está muy confiado con ganar ese juicio. Pero, ¿no? digo, dentro de las posibilidades de un juicio está la de perder. Y si se pierde, el país va a tener que asumir responsablemente ese costo. Lo veremos ahora en instantes nada más. Por supuesto se está refiriendo al juicio con la tabacalera Philip Morris. Entre tanto, señores, ¿saben ustedes que hoy Bélgica, por ejemplo, está en un estado de situación de alerta y de temor muy crítico? Universidades cerradas, escuelas cerradas, la amenaza de ataques terroristas, bueno, ha llevado a extremar medidas en este país. Nosotros ahora estamos con una conversación, con una telefónica en vivo, con un uruguayo que vive hace 2 años en Bélgica, es docente universitario además, o sea que puede darnos cuenta incluso desde la realidad de la educación, cómo están viviendo este momento. El nombre de este uruguayo es Germán Klulou. Germán, ¿lo estoy pronunciando bien? Sí, perfectamente, sí. Bien. Gracias por esta comunicación. Por favor. Bueno, contanos cómo están viviendo algo que para vos como uruguayo es tan inédito, ¿no? Sí, bueno, sí, como uruguayo sí. En este momento, o sea, hoy en día la situación diría que es de relativa calma, pero de tensa expectativa, ¿no? En función de lo que sucedió en París la semana pasada, y nosotros aquí en Bruselas estamos desde el sábado con medidas nivel 4 de seguridad. ¿Qué son medidas nivel 4 de seguridad? Es el nivel de amenaza terrorista máximo que van desde el 1 al 4, y básicamente están todas las fuerzas policiales movilizadas. ¿La gente sale a la calle o no sale? Sí, la gente, bueno, hoy, entre el sábado y el día de ayer, martes, estuvo prácticamente todo cerrado, es decir, el metro cerrado, todos los comercios cerrados, lunes y martes estuvieron las escuelas cerradas, las universidades cerradas. Hoy por primera vez, hoy se abrieron las escuelas y las universidades, pero con gran refuerzo policial, digamos, delante de las escuelas. De cualquier manera, mantienen el nivel de seguridad 4, o sea, mantienen a todas las fuerzas, digamos, policiales y militares movilizadas. ¿Por qué no se volvieron a abrir escuelas y universidades? Si la alerta sigue, si la amenaza está. Es el gran debate es el gran debate que tiene en este momento, y que la ciudadanía no entiende demasiado la especie de mensajes encontrados, porque por un lado mantienen el nivel de alerta máximo y piden cierta precaución a la gente, que tenga cuidado, obviamente que no frecuente ciertos sitios, y por otro lado abren las escuelas. Creo que simplemente responde a una lógica bastante pragmática de, que no podían mantener las escuelas cerradas, porque la logística, en fin, la hacía demasiado complicada, y creo que de alguna manera fue una especie de plan B, porque en principio las medidas, el nivel 4 de alertas va a ser mantenido hasta el lunes que viene,
y en cierta medida hasta que no encuentren a las personas que están buscando, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Claro. Porque el Pero sábado ahora- arrestaron a 19 personas, de las cuales solo una fue procesada. Exacto. Entonces, de alguna manera, la gente se pregunta qué está Ahora, pasando en todo esto. vos docente universitario, ¿hoy fuiste a dar clase? Ayer fui a dar clases, yo doy clases en la universidad en Lille, en Francia, que más o menos se tienen los mismos problemas. Hoy la universidad efectivamente estaba abierta, pero con altos controles, gente? bueno, altos controles de altos controles de seguridad, escaneo chequeo de los estudiantes antes de entrar a clase, de los bolsos, etcétera, etcétera. ¿Y que van los obviamente para un país como estudiantes o, Bélgica- o hubo mucha baja en realidad? No, hoy creo que fueron bastantes estudiantes, y en las escuelas primaria y secundaria creo que el nivel de participación fue bastante elevado, pero la gente que podía, si quería no llevar a los hijos, no iba a ser, digamos, penalizada de alguna manera. Y creo que la gente simplemente lo vive como le decía, con cierta tensa expectativa, pero sin entrar en ningún estado de pánico. Obviamente que no es similar a lo que sucedió en París, pero están tratando Bueno, no es justamente de similar, prevenir pero que- la amenaza es que iba a ser similar. No se suponía que lo que están pensando es que se puede llegar a tratar de ataques simultáneos también, coordinados, varios. ¿No es Sí, esa la información que exactamente. están Y manejando? bueno, de alguna manera como maneja la información el gobierno, que es bastante críptico a la hora de, digamos, de vehicular la cantidad y la calidad de la información, que es totalmente entendible también. O sea, ayer o hoy el ministro de Relaciones Exteriores dijo que se buscaba alrededor de 10 personas, lo cual generó controversia porque no se sabe si están así. El sábado arrestaron a 19 personas, pero de las cuales solo una fue procesada, por lo tanto uno se pregunta también qué están haciendo, qué está pasando. Entonces la amenaza claramente es seria y existe, pero hasta, como le digo, hasta que no encuentren que a las personas que están buscando, es difícil Ahora, ver por- una salida de crisis a este problema. Bien, ahora por lo que me estás contando, la población en general, si está yendo a las escuelas, si está yendo a la universidad y demás, al margen de que se mantenga la alerta 4, hay como una confianza en la inteligencia del país, ¿no? Porque de los servicios de inteligencia, digamos, porque si no fuera así, yo me pongo en lugar de una mamá en este momento en Bélgica y por más que me abran la escuela mientras esté la alarma 4, yo, uruguaya, con tan lejos de esas experiencias que está viviendo hoy Europa, yo no mando a mi hijo a la escuela, pero sin embargo ahí me decís que hubo muchas asistencias, por lo tanto, ¿hay Sí, confianza o no? creo que hay un mix entre lo que es la confianza, perdón, lo que es la confianza, y por otro lado lo que es esa especie de naturaleza humana de seguir viviendo. De instinto, Pasado el claro. momento, digamos, de susto que fue el sábado, el domingo, el lunes, el martes, que también la ciudad era una ciudad totalmente muerta. Hoy ya miércoles, como creo que la gente tiene memoria demasiado corta y se olvida. Inclusive en París, digo que la vida ya retoma normalmente, por lo que uno sabe. Entonces, Bueno, pero París ya sí. ocurrió lo que tenía que ocurrir. El tema es que acá está la amenaza y todavía no pasó nada, y Dios quiera no pase nada, pero bueno, no sé. También es nuestra inexperiencia, ¿no? Frente a este enemigo tan intangible por momentos y tan impredecible. Entonces, Es que es un poco la posición difícil en la que se encuentra el gobierno belga también, claro. es decir, o elevar el nivel de alerta y de alguna manera generar, ya sea un estado de pánico, pero entre todos los belgas se han portado, digamos, respetando las consignas de manera bastante, digamos, cívica, diría uno, pero por otro lado decir, bueno, no dicen nada, mantienen información secreta, y cuando pasa algo, eventualmente es culpa del gobierno que no lo hizo. Pero por otro lado, creo que la idea de mantener durante una semana la ciudad paralizada también tiene costos, evidentemente tiene costos económicos, porque el lunes y martes muchísima gente no fue a trabajar. Sí, Las es paralizar empresas el país, permitieron ¿no? Lógico. Claro, las empresas permitieron trabajar a los que podían trabajar desde casa, pero por ejemplo, otra gente directamente, bueno, la gente no iba a trabajar. Entonces, la idea de durante una semana paralizar toda la economía en función de una amenaza que es eventualmente que está latente, yo creo que en este momento el gobierno de Violet tiene bastante, o sea, una situación muy compleja, para una crisis muy difícil para manejar, porque además no tienen relativa experiencia en estos temas, ¿no? Entonces, creo que un poco vos tenés familia acá en Uruguay, ¿no? improvisan el día al día. Sí, vos tenés ¿Perdón? familia acá en Uruguay, obvio. Yo tengo, sí, familia en Uruguay, Ah, sí. ¿no te han llamado, tipo, che, venite, muy lindo todo, tu experiencia afuera, pero venite, ¿no? No han entrado en ese nivel, porque creo que de cualquier manera, bueno, no sé, todos los que conocemos nuestras realidades también, hay chance de que nos pase algo
así en Uruguay, ¿no? Generalmente en todos los días, Bélgica y Bruselas en particular es una ciudad relativamente o bastante tranquila en la cual la violencia gratuita, digamos, no existe. Ahora obviamente están confrontados a este problema. Pero... Claro, qué realidades diferentes, es cierto. Qué diferente, ¿no? Seguramente lo que vos estás planteando es que tenés más chance que acá te maten por 40 pesos que una bomba terrorista en Bélgica. Eso es Bueno, lo que sí, es lo que uno diciendo. trata a veces explicarle a la gente la diferencia. Obviamente que aquí existe delincuencia, por supuesto, no es un paraíso ni mucho menos, pero la violencia gratuita que uno puede encontrar, por ejemplo, en Uruguay o en cualquier lugar, frente a un acto desproporcionado por 40 pesos, aquí normalmente no sucede. Ahora sí lo que está sucediendo justamente es este tipo, que obviamente también es violencia sin sentido y absolutamente gratuita, porque atenta contra las libertades y contra la manera de vivir básica. Y eso es lo que está cambiando en el terrorismo moderno y sobre todo lo que sucedió en Francia y sucedió en Bélgica en los últimos tiempos. Anteriormente era, digamos, targets estratégicos, ya fuese el poder político, digamos, o los medios. El tema es que ahora coercitivos de las represión. víctimas son muchas y de una vulnerabilidad impresionante, ¿no? Sí, y las víctimas de París, por lo que uno sabe, y pongamos que el 60 al 70% más eran todos muchachos jóvenes de menos de 25 o 30 años, Sí. porque el quartier donde sucedió es un quartier muy de mucha vida nocturna, está cerca de la Sorbonne, por lo tanto había muchísimos estudiantes que simplemente estaban de noche tomando un trago o yendo a un concierto de rock, y eso es lo que un poco ha cambiado un poco la manera de pensar, porque antes uno decía, bueno, nos atacan normalmente a militares o al poder político, y hoy en día le puede tocar a cualquiera. Y eso sí, obviamente, lleva a que tenemos que reconsiderar un poco, pero, como le decía, no sé, acá la gente entra mucho en estado de pánico, eventualmente cuando pase algo va a haber sí un shock, pero... Bien, pero realmente es admirable ver cómo esa capacidad de recuperación, ¿no? De enfrentar el miedo y seguir para adelante y no quedarse ahí trancado, que en el fondo también es parte del objetivo del terrorismo hoy, ¿no? Bueno, Germán, Ciertamente, sí. muchas gracias por esta comunicación. No, por favor. Que esté todo Por bien favor, y un mucha gusto. suerte. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. ¿Se imaginan ustedes cómo reaccionaríamos los uruguayos en un contexto similar? Es difícil decirlo, pero hay un aspecto que me parece que vale la pena destacar de este diálogo con Clulo, y es que en ningún momento él ha señalado, yo se lo iba a preguntar incluso, pero vi que él no hablaba de eso y me imaginé que era porque no había elementos para hacerlo, que no hay elementos de tensión en la sociedad entre, digamos, la población belga, la población, llamémosle originaria de alguna manera de Bélgica, y la gran comunidad musulmana. Hay una ciudad. Hay una ciudad donde, digamos, de la cual además salieron los terroristas que hicieron los atentados de París. Eso, digamos, a primera vista podría dar a pensar que podría haber algún tipo de foco de tensión, y sin embargo él no ha hecho mención a eso en sus declaraciones. Yo creo que también habla del nivel de civilidad con que la sociedad en general ha reaccionado frente a este acto de barbarie. ¿Cómo reaccionaríamos aquí? ¿Qué les parece? Yo creo que es la arbitrariedad, y yo creo que la arbitrariedad es el camino directo hacia el terrorismo. O sea, ellos siembran el terror y con el terror siembran la duda de arbitrario. O sea, no es que hay un objetivo y pueden haber otros objetivos que se puedan deducir de esa escalada de violencia. Bien, pero a ver, frente a una alerta, ponete en esa situación. Alerta 4, que por lo que nos explican es la máxima alerta en este tipo de Yo creo que amenaza. como ¿Mandás a somos tus hijos a la escuela o no? Yo creo que... Si el sábado y el domingo te dijeron todos adentro, que fue lo que pasó, ciudad muerta sábado y domingo, ¿no? Bélgica estaba realmente vacía, todo el mundo dentro de la casa. Y de pronto te dice, bueno, no, que vayan a la escuela. ¿Vos la mandás? Bueno, si uno mira el sistema de seguridad que tenemos, podría decir nos quedamos en casa. Y seguramente un belga está mirando también el sistema de seguridad que tiene y también lo vulnerable que son a pesar del sistema de seguridad que tienen. Sí. Entonces yo creo que en esos casos... Para este tipo de yo creo que sale... de planteo terrorista, sí, ¿no? Pero el tema yo creo que, por ejemplo, Europa son todos prácticamente... pasaron por las dos guerras y tuvieron que enfrentar el terror. Eso queda en el imaginario colectivo. Y ante el terror de la guerra, yo creo que también una de las cosas que a esos pueblos les permitió sobrevivir, levantarse, reconstruirse, fue continuar. Y a pesar de la amenaza, la vida continúa, y yo creo que hay que continuar. Sí, pero no te olvides que en aquellas dos guerras anteriores, además de ser códigos totalmente distintos, peleaban los soldados. Sí, sí. Acá hubo bajas civiles en las dos guerras. Lo que quieras, pero no a estos niveles. Acá en realidad es contra el civil derecho.
¿Viste? Londres tuvo semanas y semanas de bombardeo en la ciudad, ¿no? Fue París terrible. Y París. París. París también. Pero de todos modos, yo creo que a mí me parece correcta la actitud De que siga la vida. de seguir y además de no darse por vencido ante lo que los terroristas te quieren imponer, que es el terror. Claro, Porque cuanto vos más miedo tengas, más ganan ellos. O sea, miedo, Es que, ganaron ellos, es así. el problema es- Entonces, yo me no, quedo a en ver, la- Álvaro, yo sé que vos decís, es fácil decirlo, y de repente uno está ahí y no manda a los hijos a la escuela. Yo trato de ser honesta y no decirlo porque estoy acá del otro lado del Atlántico. Yo creo que si estuviese ahí, trataría de comportarme de la manera como la que pienso. El mismo día de los ataques en París, mi hijo mayor está planeando ir a hacer sus estudios universitarios a Francia y ya sería el año que viene. Y lo primero que cuando pasó lo de París, la conversación en mi casa, mi madre dice, me imagino que no lo irás a dejar. Sí, no tiene sentido. Y yo le dije, de ninguna manera, el plan sigue corriendo Bien. como si no hubiese pasado nada, Pero porque ya no que podemos citás, ponernos en eso. a tu hijo, vos sabés que justo en el liceo francés, además, creo que, no sé si es primario o secundario, pero estaban planificando un viaje de alumnos a París. Por supuesto hubo reunión de padres, bueno, a ver quién se opone, qué opinan de hacer... Y hubo mucho guapo que dijo que vayan igual. Sí, y van a ir igual. Confieso Sí, que sí. en realidad no sé si dejaría los míos Yo sí. por un miedo Yo natural. sí. No sé, pero Yo creo no que sé. es peor el ¿viste? miedo al miedo. Yo creo que vivir en el Pero a miedo ver, es lo sí, peor. miedo al miedo, lo que quiera, pero acaban de reventar muchas personas en una ciudad en concreto. al ¿Para miedo qué voy es a lo mandar a mis hijos de ahí en este ¿Sabés momento? con qué lo comparo Pero yo? le cambio el viaje por Con otra la- cosa, no sé. Con las medidas de la dictadura, en el momento que se instaura la dictadura, yo recuerdo que durante 3 meses no fui a la escuela. Cuando vos pensás, por ejemplo, el día del retorno de Wilson Ferreira, los militares a través de cadena de televisión amenazaban a la gente que fuera a recibirlo, que ellos decían que podía haber violencia. Y así todos nos movilizamos en ese momento. Yo creo que Sí, pero acá hay estamos una hablando de un viaje reafirmación. de tus hijos, vos andá donde quieras. Hay pero una acá son tus reafirmación de la hijos. libertad, Victoria, Hay un por elemento. Yo encima vivía en de... Monterrey. Ojo, no estoy juzgando a los papás que dijeron que sí, yo al contrario, yo tal vez hubiese hasta dicho los que admiro. sí. Yo confieso Yo entiendo, que hay entiendo. temores que me vencen, Pero sobre es todo re- cuando tienen que ver con mis hijos. Yo Es me hago cargo de mí, respetable que pero... tengas esos miedos. Lo que yo te digo es que creo, viví en Monterrey, en plena crisis entre los dos cárteles de Sí, fuertes y lindo pesados. barrio el tuyo. Tú ibas en un ómnibus y el ómnibus podía ser un objetivo estar en un lugar comiendo, podía ser un objetivo estar en un lugar deportivo, y de hecho lo era. Y la gente seguía andando. Y una de las cosas que te das cuenta cuando estás ahí es que de alguna manera el instinto de supervivencia es superior. Yo creo que lo peor, y creo que es lo que sucede si uno observa otros pueblos, otros lugares calientes, Palestina, Israel, la gente sigue viviendo, sigue haciendo su vida. ¿Por qué? Porque es peor vivir en el miedo. Fernando, pero eso es válido para quien vive en el lugar y de alguna manera siente o Defiende. interpreta los conflictos que están en juego. Ahora, yo me pregunto si en Monterrey, cuando tú vivías, ¿qué habrá pasado con el turismo? O sea, ¿seguirían yendo la misma cantidad de visitantes de otros lugares de México o de fuera de México sabiendo que podía volar en pedazos una cafetería o el ómnibus? Seguramente no. Y yo Mira, creo en que la Egipto, pregunta... en Sharm el Sheikh, centro ejemplo. turístico por excelencia, nadie. Bueno, por ejemplo, yo creo que la pregunta de Vacío, Victoria... murió el lugar. Yo creo que la pregunta de Victoria va por es difícil contestarla porque nosotros no, ni ella ni nosotros estamos en París. Entonces, quizás si estuviéramos viviendo en París y sintiendo lo que está en juego en ese conflicto, ¿verdad? Que es la reafirmación de un sistema de vida abierto, libre, donde cada uno hace lo que le parece que tiene que hacer, quizás mandaríamos los hijos a la escuela. Ahora, si estamos viviendo a 15 horas de avión, ¿verdad? Y no sentimos ese conflicto como nuestro en carne propia, quizás la duda me parece que es razonable. Pero repito, me parece que la duda es razonable si estamos fuera del lugar del conflicto. Estamos frente a un tipo de conflicto que es diferente y da tanto miedo, más la inseguridad de no saber dónde va a ser y cuál puede ser. Igualmente sigue siendo miedo. Y yo creo que frente al miedo, la respuesta que ha tenido el pueblo belga, que creo que es una respuesta madura, es seguir viviendo. ¿Por qué? Porque lo peor es instalar la guerra, porque esta es una guerra del miedo.
puede suceder como no puede suceder. Ni siquiera han habido amenazas. De hecho, Bien. el efecto sorpresa ha sido el que ha funcionado en todo esto. Ahora, viste, esto Claro, ya que estás hablando del tema del miedo, porque de alguna manera al miedo le vemos la bondad y le vemos su capacidad maligna dependiendo, en algunas cosas es una alerta necesaria. Obvio. ¿tá? Y en otras tenemos, viste, no nos va a paralizar, vamos a combatirlo, y a veces se utiliza como herramienta, ¿no? Las autoridades Para controlar, claro. para controlar. Pero a veces funciona y a veces no. Sí. Porque fíjense ustedes que más miedo que poner en las cajillas, para ir al otro tema, ¿no? Al tema de hoy, más miedo que poner en las cajillas de cigarrillos las imágenes que se ponen, y ese miedo, ¿sirvió para algo? Son cosas Sirvió para totalmente mucho. distintas. Yo creo que sirvió, pero me parece que es distinto, Sirvió, porque una cosa es el peligro inminente de que en ese momento venga alguien y empiece a tirar a No, un está claro. ataque masivo Está claro que son durante miedos años diferentes, te va a llevar pero que a que te apelan quede el a la- pie al como que ese que puso en apela la al cajilla. miedo y que apela al terror y a Apela ese a golpe que te públicos sacude, diferentes. apela. Sirvió para mucho, ¿Sirve? pero hubo un mensaje contradictorio después, desde otro gobierno, que Ay, no fue digas lo de la la ley marihuana de porque no tiene regularización de la absolutamente marihuana. nada que ver. Bueno, Regular no significa Fue andar a fumar absolutamente marihuana, así. flaco, no Sí, tiene nada que Eleonora. ver. A ver, Fue señor. absolutamente así. Separemos los tantos, separemos los Eleonora, tantos. te Vamos a acompaño mucho. concentrarnos primero en el planteo que hace Tabaré Vázquez, que hizo desde su primer mandato, que continúa ahora. Vamos a ver efectivamente cómo reacciona el uruguayo, el consumidor uruguayo, comparando con otras realidades. Y si es necesario este ajuste de tuercas de, como está previsto, subir el precio de los cigarrillos, aumentar los impuestos, ¿no? Y a la vez esto que hacen en otros países también, de que es la caja neutra, o sea, sin marcas en ninguna parte, salvo estas fotografías horrendas, que de alguna manera si no te provocan miedo, algo parecido te tienen que provocar. O capaz que ya están tan en la línea pero el problema- que ya no te provocan Sí, nada. pero Cuando ¿sabes está cuál es? pasado, no, esa puede ser una. Y el problema, ¿sabes qué es también? Es que ¿a quién están dirigidas? El Bien, consumidor vamos a verlo. de cigarrillos ve la caja y se ríe. Pero quien no consume y puede verse invitado a entrar en el círculo de fumadores, en ese tiene un impacto. Bien, en ese tiene un impacto. vamos a estudiarlo o intentar acercarnos un poquito a los datos más reales. Director, vamos con el tape de presentación, por favor. En la campaña electoral última dijimos que no íbamos a poner nuevos impuestos, salvo el impuesto que se puso a las grandes extensiones de tierra para que se pagara el impuesto para la educación primaria, como lo pagan todos los ciudadanos. Dijimos que era el único impuesto que íbamos a poner. No vamos a poner nuevos impuestos. Pero hay un impuesto que no es nuevo, pero que lo vamos a aumentar, y es el impuesto al tabaco. Vamos a aumentar el impacto del impuesto al tabaco para encarecerlo, en primer lugar. En segundo lugar, hemos dado todas las instrucciones a los ministerios correspondientes para una lucha frontal contra el contrabando de tabaco, que nos invade desde Paraguay, que nos invade desde Brasil, y contra el que tenemos que luchar denodadamente. Acá precisamos, una vez más, el apoyo y el respaldo del pueblo uruguayo para luchar contra el consumo de tabaco. Y lo segundo que vamos a implementar, señor ministro, es la cajilla plana. No hay ninguna posibilidad en el futuro, una vez que implementemos esta medida, que tenga la cajilla de tabaco ningún tipo de publicidad, salvo la que muestra los daños que produce el consumo del tabaco. El que avisa no traiciona. Estas medidas las vamos a llevar adelante, porque las hacemos en función de defender un derecho humano fundamental como es el derecho a la salud.
Bien, y le damos la bienvenida a nuestros invitados para el programa de hoy, ambos integrantes del Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo, el CIET. Por un lado, quien lo preside, el cardiólogo Eduardo Bianco. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y el economista Dardo Curti. Gracias a los dos por estar aquí. Doctor, ¿epidemia es el tabaquismo? Sí, efectivamente. Es no solamente una epidemia porque afecta a un país, sino que es una pandemia porque prácticamente ningún país está exento de la severidad del problema del tabaco. Y es la principal causa aislada, totalmente evitable de muerte en el mundo y en Uruguay. Bien, ahora las medidas que planteó Vázquez en su momento como presidente y que continuaron, bueno, podrá debatirse si hubo algún mensaje contradictorio en el medio durante la presidencia de Mujica, pero al margen de eso las políticas antitabaco en concreto se mantuvieron. ¿Qué pasó que aumentó el consumo en este país? Dos cosas. En primer lugar, no es una política del presidente Vázquez. Uruguay, en el gobierno del presidente Valle y el Parlamento ratifica el primer Tratado Mundial de Salud Pública, el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Eso lo hace nuestro Parlamento y lo ratifica el presidente Valle, septiembre de 2004. El 27 de febrero del 2005 entra en vigencia internacional un tratado que fue discutido libremente, soberanamente por 192 países, que contiene todas estas medidas que estamos aplicando desde hace mucho tiempo. Y 2 días después toma la presidencia el doctor Tabaré Vázquez. La diferencia fue que él entendió el problema y con respecto a su segundo punto, si aumentó el consumo, y eso el economista va a referirse mejor, tuvimos 5 años en la cual la aplicación de las medidas fue de buena manera y 5 años en la cual la medida fundamental, la medida aislada fundamental para reducir el consumo de tabaco, que es el aumento de los precios y a través de los impuestos, no existió. No solamente no existió, sino que por primera vez en la historia de Uruguay el precio de los productos, el precio real de los productos de tabaco estuvo por debajo de la inflación. Se hizo más barato fumar que en los 5 años anteriores significativamente. Y eso que causó que el descenso que habíamos tenido de 32 a 34% en el primer gobierno de Vázquez, a 25, entre 25 y 23%, dependiendo del año que hagamos el corte, después se enlentece, se tranca y hay en el final de este periodo oscilaciones en las ventas. Una cosa es la prevalencia del consumo, la prevalencia de la cantidad de gente en proporción que fuma, y la otra es la cantidad de cigarrillos que se venden. Y cuando hablo de cantidad, hablo de cigarrillos legales, tabaco de armar y cigarrillos ilegales. Allí está habiendo oscilaciones. O sea que en realidad... Perdón, los ilegales son más difíciles de cuantificar, ¿no? Son. ¿Y ustedes cómo lo ponen, digamos, en la estadística entonces? Bueno, si quieren hablo, pero tengo el economista acá que es experto en este tema, ¿no? Él ha hecho estudios aquí y a nivel internacional para evaluar esto. No hay un solo método para evaluar esto. Como usted dice, esto es un problema ilegal. Por lo tanto, tenemos que valernos de medios lo más seguros posible y lo más confiables e independientes de los intereses de cualquier parte para evaluarlo. La industria tabacalera maneja datos de una empresa que se llama Euromonitor, que valora datos de mercado, sí, pero la realidad es que no sabemos cómo se obtienen esos datos. Y aún usando esos datos, nosotros hemos evaluado con el economista Curti y no hemos encontrado que haya un disparo del comercio ilícito del tabaco en forma significativa. Por lo menos comparado el periodo 2000 a 2012, que fue cuando se aumentó realmente el impuesto, porque después del 2010, del 2000 al 2012 fue el periodo. El último aumento que tuvimos real, cierto,
importante y que alcanzó el pico del precio 1 de marzo del 2010, cuando se iba Vázquez, y allí ese año tuvimos el menor consumo de tabaco de toda la historia, y a partir de allí la cosa empezó a cambiar. ¿Tiene algo que ver el juicio de Philip Morris con el no aumento de estos impuestos? Mi opinión personal, porque no tenemos una... yo creo que eso tuvo que ver. Eso fue una jugada magistral, bien colocada, cuando se iba un presidente, o sea, fue contra Vázquez, pero tenía que manejarlo Mújica, con un perfil absolutamente diferente. Y bueno, eso tuvo su golpe, pero creo que aparte, en 2010 al 2015, sobre todo el Ministerio de Economía no entendió el tema. Bien, a ver, ¿qué implica entender el tema? Y acá me gustaría que el economista además discrimine bien entre lo que significa la prevalencia del tabaquismo y por otro lado la venta. Tenemos la última nota, creo que es del diario El País, que la DGI da cuenta de que aumentó la compra. Entonces, discriminar los escenarios, ¿no? Porque parecieran responder a factores diferentes. Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. La prevalencia es simplemente el porcentaje de personas mayores a 15 años que fuman. Sería algo así como el porcentaje de fumadores que hay en el país. ¿Ese número aumentó o no? No, ese número disminuyó si comparamos 2004 con 2010. Y cayó fuertemente, de niveles de casi 33%. Sí. O sea, un tercio de los uruguayos fumaban en 2004. Pero, ¿y del 2010 ahora? Y en 2010 se situó en el entorno del 25%. Un pequeño aumento, pero ¿se estancó o no? No, bajó del 33 al 25% en 2010. Bien. Y del 2010 hasta ahora bajó, pero poco. Bajó a 22 y 2%. Bien, digamos que quedó estancado. O sea que hubo un estancamiento en ese sentido. Ahora, ¿cómo se explica lo que plantea la DGI, que se vendieron más cajas de cigarrillos? Bueno, lo que pasa es que en realidad el informe de la DGI refiere a un periodo muy corto, refiere En el último a año. los primeros meses de este año. Ahí en general hay como que los datos quedan un poco sucios porque ¿qué ocurre? Lo que se reporta a la DGI son las ventas y las ventas incluyen las variaciones de stocks. Entonces, en realidad eso no incluye, no es exactamente el consumo, ¿sí? Es decir, es una aproximación al consumo. Y en realidad, cuando uno mira pocos meses, justamente las variaciones de stocks pueden ser importantes. Entonces, no tiene, entiendo yo, no es una buena forma de comunicar lo que ha ocurrido, mirar un periodo tan corto y solamente ventas. Bien. Además hay un detalle que es importante anotar, y es que si bien hubo un leve aumento de cigarrillos, hubo una baja, también leve, de tabaco de armar. Eso no está en el informe que publicó El País hoy. Y contrarresta de información. Y contrarresta de también, algún modo lo anterior. Pero en ningún caso yo diría que es relevante mirar eso. Uno tiene que mirar el largo plazo qué está ocurriendo con la tendencia. Es como cuando con la inflación se dice aumentó de 9,1 a 9,2. No es ¿Y hoy la tendencia qué está indicando? ¿Que es urgente aumentar el impuesto, por ejemplo? La tendencia lo que indica es que entre 2010 y 2015 el consumo se estabilizó sumando tabaco a armar y cigarrillos, y la prevalencia, como usted correctamente dice, también, porque la baja fue realmente de 2 puntos, es muy poco. Ahora, Ahí hay está. intereses encontrados desde el punto de vista del Estado, me refiero, ¿no? Porque ustedes plantean, por ejemplo, aumentar el precio de los cigarrillos como mecanismo para desestimular la compra, por supuesto. Ahora, en la medida en que el cigarrillo está fuertemente gravado, si desciende el consumo, el Estado pierde ingresos por concepto de impuesto al cigarrillo y aumenta la venta de cigarrillos de contrabando, porque la fuga, la brecha de precios hace para el consumidor más tentador. Habrá que ver qué información se tiene sobre, por ejemplo, sobre el contrabando de cigarrillos desde el 2005 o 10 a la fecha. Pero quiero contestarle a él esa pregunta y ya lo dejo a Dardo. Es bueno el Estado, Pascale, no es tan malo. No, pero el Estado tiene que recaudar para pagar los costos que implican... ¿A costo de la vida de los uruguayos? Tiene que el Estado dar una política para recaudar menos El Estado impuestos. recaudó más en el periodo. Contradiciendo lo que usted dice, el Estado recaudó más. Porque aumentó la venta de cigarrillos. No, porque disminuyó la venta, pero el precio porcentualmente aumentó más.
Y entonces recaudó más impuestos. Correcto. Bueno, por eso, entonces quiere decir que el objetivo del Estado de recaudar más impuestos de alguna manera está ligado a que se venda más también. Porque si no... Quiero... Mira, al Estado con que sigan fumando los mismos le sirve. pero- Desde el punto de vista de números, A digamos. otra parte del Estado no le sirve que fumen. A ninguna parte del Estado le sirve porque el costo que tenés en salud después, ¿de dónde lo sacás? Bueno, a ver. Si eso fuese una realidad, una verdad absoluta, todo lo que haría el Estado en prevención en un montón de áreas evitarían costos caros en salud. Así que ese razonamiento no es tan clarito, Es un ¿no? razonamiento que es clarito y que se utiliza. A Que en veces, algunas a otras veces, áreas Eleonora. haya fallos o en algunas áreas no se haya trabajado lo suficiente como se trabajó en tabaco y como, por ejemplo, pedimos hoy que se trabaje en el tema de violencia contra las mujeres con el mismo ahínco que se trabajó en tabaco, no quiere decir que en el tema de tabaquismo no se vaya hacia eso Pero y no se depende piense de así. nosotros. Además. A ver. Porque nosotros somos una sociedad civil, somos gente que nos salimos del Sindicato Médico Uruguay y de la FEMI, pero después nos juntamos con economistas, con sociólogos, con psicólogos, y fuimos a pelear este tema en forma progresiva. Nosotros no somos gobiernos, pero logramos estar como asesores honorarios del Ministerio de Salud Pública y hemos estado desde el 2004 tratando de eso y hemos golpeado las puertas 10.000 veces. Y lo que él dice, acá se necesita una respuesta integral de gobierno. La salud excede al Ministerio de Salud Pública. La salud no depende solo de los médicos. O sea, hay una cantidad de cosas que inciden en la salud que requieren un trabajo. Sí, pero lo podemos hablar eso. No alcanza con educación. No alcanza con educación. En tabaco ya está probado en el mundo. Los podemos educar y hacer la mejor educación, se vuelven adolescentes y ven a los adolescentes fumar, patean el tablero y los que eran contra el tabaco eran contra el tabaco, empiezan a fumar. Eso no alcanza. La educación hay que hacerla siempre y es un trabajo que nos lleva 30, 40 años. Lo vamos a hacer y lo tenemos que seguir haciendo. Pero Estoy perdida, doctor, entonces. Si no alcanza con educación, si no alcanza con aumentar el precio de las cajillas, ¿por dónde se da la batalla? La batalla la estamos dando con las medidas que estamos aplicando. Estas medidas, si se hubieran mantenido Durante en el todo el periodo mismo anterior. nivel durante los 5 años, hoy la prevalencia no sería 22%, estaríamos en 15 a 17%. 15 a 17%. Es mucha gente. ¿Ese es el resultado en otros países? Por supuesto, tenemos en la región Panamá con 6% de prevalencia, pero acá en Uruguay, ¿cuánto fuman los jóvenes escolarizados, hablando de escolarizados, de 13 a 17 años? Fumaban 30% en el 2004, 30%, 2 encuestas, una de la Junta Nacional de Drogas, es del gobierno, la dejamos ahí, pero dio 9.2%. Otra, Centro de Control de las Enfermedades de los Estados Unidos y la OPS, el mismo año, una encuesta nacional, 8.2%. Eso es brutal. Entonces, si ya tenemos poblaciones como esa, o como los médicos, con el sindicato médico hicimos una encuesta en el 2001 y fumaba el 27% de los médicos, casi como la población general. Y en el 2011 fumaba 9.8%. Entonces, si tenemos poblaciones y las poblaciones de mayor nivel socioeconómico hoy en Uruguay, la prevalencia está cercana al 17%, pero los más pobres fuma un tercio. Y hay una inequidad que este gobierno, o el que sea, lo tiene que encarar. Hay que ayudar a las personas, y sobre todo a las de menor nivel socioeconómico, a dejar de fumar. Y ahí es donde hay que sacar el dinero del impuesto al tabaco. Hay que devolverle ese aumento del ingreso. Y yo quería aclarar ese punto. A ver. Nosotros, en el momento que aumentó más el precio del tabaco, tuvimos la mayor recaudación, porque cuando usted tiene un producto adictivo, como es el caso del tabaco, y esto es algo que lo tenemos que tener en cuenta, la mayoría de las personas fuma, sí, de los que fuman, pero quiere dejar de fumar. Estoy hablando del 70-80% de las personas de Uruguay. 2 de cada 3 de los que fuman intentó dejar de fumar. 40% intenta cada año. Sí, son pero muy pocos los que logran dejar, porque es muy severo la adicción. adicción. Entonces hay que ayudarlos.
Y cuanto menos recursos y menos capacidades hay que volcar de la sociedad, eso, no sé, Dardo, si tú estás de acuerdo. Sí, totalmente, pero me parece importante retomar un aspecto, además del económico, y brevemente retomando lo que recién comentaba aquí, ¿por qué aumentó la recaudación en el periodo en que hubo aumento de impuestos? Porque, ¿qué pasa? Si bien tenemos que hay una reducción en el consumo, tanto de tabaco de armar como de cigarrillos legales, ocurre que el precio porcentualmente aumentó más. Entonces el Estado de todos modos recauda más, porque porcentualmente el impuesto aumentó más. Entonces, para el Estado es una doble ganancia. Por un lado tenemos que mejora su recaudación, reduce el nivel de consumo y la prevalencia, y un aspecto que se acaba de señalar y que me parece muy relevante, y es que la idea es también disminuir los costos económicos. Nuestra sociedad es una sociedad envejecida de tipo europeo, y evidentemente que eso implica costos desde el punto de vista de la salud muy importantes, y esa carga va a aumentar en las próximas décadas. Si no actuamos de modo preventivo, liberando recursos para dedicar a otro tipo de problemas que el país tiene y que bien que los conocemos, bueno, vamos a tener muchos más problemas de los que hay hoy en día. Me parece que el tema de apuntar a los costos que genera la epidemia es algo muy relevante. Hay costos directos, porque obviamente hay un costo de salud. Seguramente ese costo esté por encima de 500 millones de dólares al año de todo el sistema. Pero además hay costos indirectos. Cuando una persona muere, antes estuvo enferma, pero además hubo una pérdida de productividad a nivel laboral, hay capital humano que se pierde, dejando de lado obviamente todo el dolor y la pérdida que supone a la gente, obviamente, perder a alguien en su familia. Evidentemente entonces que tenemos que tomar en cuenta estos aspectos, y de hecho la política de control de tabaco ya ahora a nivel de Naciones Unidas se lo ha planteado como una política de desarrollo, es decir, las enfermedades no transmisibles y dentro de ellas lo que genera el tabaquismo están dentro de la estrategia de desarrollo que Naciones Unidas ha planteado y que Uruguay se ha sumado. Bien. Doctor, usted decía también vinculado a la explicación, a la ecuación de cómo el Estado puede recaudar más aumentando los impuestos y aun cuando se consuma menos. También, sí, pero también hay un punto importante y usted lo señalaba, la adicción es tan fuerte que es posible que tener que pagar más, por lo menos al principio, no te intimide. Sos capaz de hipotecar cualquier cosa, pero comprarte esa cajilla, ¿no? Si a usted le sobra la plata, es muy probable que el impacto sea menor, porque no me mueve a mí. Pero cuanto más va bajando el nivel de ingreso, mayor es el impacto que tenemos. Entonces, esa es una cosa. Y nosotros cuando hacemos evaluaciones o estudios, tenemos que tener bien claro lo que son las creencias de la gente y los hechos. Bien, por eso la pregunta siguiente. Efectivamente, quienes, por más que haya bajado el consumo, mayormente hoy, ¿dónde está instalado el consumo? En los más pobres, bien, fundamentalmente. Mujeres, ¿cómo se explica? ¿No? Hay una tendencia a la feminización y en los jóvenes. Recuerden lo que era cuando nosotros éramos adolescentes. Se ha invertido, fuman más las mujeres que los hombres. Bien. Hoy es así. Hablando de creencias, ¿por qué? ¿Qué creencias son aquellas que pueden explicar esta prevalencia en los sectores más humildes? No, estoy hablando de creencias con respecto a hechos. Hay mucha gente que dice, no, a mí aumentar el precio no me impacta, a mí las advertencias no me impactan. Pero cuando medimos, y nosotros en Uruguay tenemos una cohorte, o sea, un grupo de 1.400 fumadores en un estudio internacional que lo hace nuestro centro con la Facultad de Ciencias Sociales, y los estamos siguiendo 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, reponiendo los que fallecen o que no encontramos. Y ese estudio, que es comparativo de 23 países, nos da una idea de cómo la gente responde. Hemos tenido advertencias sanitarias pésimas y hemos tenido advertencias sanitarias muy buenas. ¿Por qué? Yo la escuchaba cuando estaba hablando decir que son muy fuertes u horrendas. La adicción, las imágenes de las cajillas, sí. La adicción no es algo racional. No. Nadie elige hacerse adicto a nada. Y no es por un tema racional, porque si no los médicos no fumaríamos, los que tienen enfermedades no fumarían. Hay otros factores, y entre ellos los emocionales. Entonces,
el mensaje en la cajilla es un mensaje emocional, es un mensaje que va a determinado público y que aparte de dar un mensaje tiene otra acción o función muy importante. La cajilla de cigarrillos en entornos restrictivos es la principal forma de publicidad de la industria tabacalera. El poner un 80% prácticamente le quiebra esa posibilidad, pero igual con el 80% nos han seguido engañando a los consumidores y por eso queremos ir al empaquetado plano. Bien, pero porque no me terminó de contestar la pregunta, doctor, Sí, perdón, no la contesté. de por qué No. efectivamente en los sectores más humildes se mantiene el consumo tan... Por varias razones. En primer lugar, ¿qué fuman los sectores más pobres? Tabaco de armar. Armado, sí. El tabaco de armar, y corregime, Dardo, pero es un 15 o un 20% del precio del cigarrillo legal. ¿Cuánto es el precio del cigarrillo legal? Sí, es un 15% del precio. Un 15%. O sea, es un 85% más barato el tabaco de armar respecto del cigarrillo legal. ¿Y qué fuma además? Es decir, ¿quién fuma los cigarrillos ilegales? La gente más pobre, y es 40% del precio del legal. Entonces, ya allí tenemos que el precio no impacta. Claro, porque encuentran la alternativa para otra cosa. Segundo, si compran ilegales, las imágenes no les llegan. Si acceden menos al sistema de salud, no reciben consejo médico. Entonces, hay que ir al barrio, hay que ir a la casa, pero hay que invertir. Si queremos, como dice Dardo, si queremos, como decía Dardo, cumplir con lo que la ONU ahora ha establecido, que es combatir las enfermedades no transmisibles, enfermedad cardiovascular, cáncer, respiratoria y diabetes, a través de los 4 factores de riesgo principales: tabaco, consumo abusivo de alcohol, ausencia de ejercicio y dieta, tenemos que invertir. En ese sentido, ayudar, como usted decía, hay que ayudar a la gente. ¿Es obligatorio que todos los prestadores de salud tengan un departamento de cesación de tabaquismo? Sí. ¿Público, privado, todo? Sí, y el Fondo Nacional de Recursos todavía sigue dando medicación gratuita. Lo que tenemos que hacer es seguirlo promoviendo. Lo que tenemos que hacer es como ciudadanos, exigirlo. ¿Cuánta gente consulta? ¿Es alto el porcentaje de disculpe consulta? A Victoria le digo todo bien, doctor. El Fondo Nacional de Recursos, desde que comenzamos el programa, y a mí me cupo iniciar ese programa en enero del 2004, en estos años ha habido más de 33.000 personas que pidieron ayuda por el sistema. Pero eso es una porción, porque lo que hemos visto, que cada vez que uno intenta dejar de fumar, en las farmacias, o sea, viendo las ventas totales por farmacias fuera del sistema del fondo, aumentaron los productos para dejar de fumar. O sea, que es como un efecto dominó. Cuando alguien empieza a fumar, se dispara el consumo, pero cuando empieza el retroceso y se empieza a dejar de fumar y uno puede y otro puede, se empieza a estimular en la población el descenso. Pero igual hay un grupo de gente que si no la ayudamos no va a poder dejar de fumar. Y eso después está el que dice que no tiene ningún interés en dejar de fumar. De esas personas también. Menos del 10%. Bien. No, yo al diagnóstico preciso que hace el doctor Bianco, con humildad me permitiría agregarle un aspecto más en lo que tiene que ver con la manera como crece en los sectores más desprotegidos el consumo, que tiene que ver con una mala política de comunicación de las autoridades para llegar a esos niveles socioculturales con un mensaje que tiene que ser más consistente y más permanente en el tiempo. Nosotros en años electorales estamos llenos las pantallas de televisión abierta de publicidad de autobombo de los entes autónomos. Tenemos que poner en lugar de ese autobombo mensajes de promoción de salud, porque esta pantalla es la que llega a los sectores más desfavorecidos de la sociedad como ningún otro medio. Ahí yo siento que hay una gran falencia de los gobiernos que se contrapone con el realmente loable esfuerzo que ha hecho Tabaré Vázquez
desde que llevó adelante estas medidas, ¿no? Y con el permiso de ustedes, yo quisiera preguntarles, porque tiré sobre la mesa algo antes que ustedes entraran que generó cierta crispación, y es, hay un informe de la Junta Nacional de Drogas que hace una investigación de consumo en jóvenes de noviembre del año pasado, que dice que en ese momento el consumo de tabaco entre los jóvenes estaba por debajo del consumo de marihuana. Entonces, vamos a sincerarnos y vamos a admitir que cuando se pone sobre la mesa la regularización de la marihuana, empieza una comunicación paralela donde tuvimos una doctora acá que me pareció lamentable, que explicó todos los usos medicinales de la marihuana como si fuera lo que cura el cáncer. Vamos a admitir que hubo toda una comunicación paralela de promoción de la marihuana, que es una sustancia adictiva. Lo dejamos hasta acá, lo retomamos al regreso. Tenemos que hacer la primera pausa. A ver, doctora, ¿a usted le parece al lugar retomar esto después del bloque? Como ustedes quieran, sí, sí. Es un tema que a mí personalmente me preocupa. Bien, entonces sí, hacemos la pausa y ya venimos. Vero, buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, muchas gracias. Y la pregunta hoy para todos en casa es la siguiente. ¿Estás de acuerdo con la política antitabaco impulsada por Vázquez? Y nos podés hacer saber qué pensás enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Estamos esperando también sus comentarios a través de nuestro mail estabocaesmia@tele12.com, a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y a nuestro Facebook estabocaesmia12. Vamos a leer también en pantalla todos los comentarios que van llegando a través de SMS. Para leer el tuyo tenés que enviar uno con la palabra Boca, dejás un espacio, nos contás tu experiencia o lo que pensás y lo mandás al 1212. Bien, hacemos la primera pausa y bueno, lo muestro ahora. Mirá, miren lo que me trajo Fronta. Para no ser menos que César Vega. Mirá. Naturalidad. ¿De dónde? Ay, lo que pesa esto. ¿De dónde es? ¿De Betania mismo? Comunidad Terapéutica Betania. Gente que está peleando para salir de las su adicciones dependencia a las drogas, exactamente. Bueno, gracias, querido. Empezamos por repollo, seguimos por toda la cosecha. Todo es bienvenido, Estamos levantando cebolla, todo es ahora estamos bienvenido. levantando remolachas, así Poneme la bolsita. el sector izquierda recibió, pero la derecha va a tener también la remolacha de la semana que viene. Hacemos una pausa y ya venimos.